Sabes que la luz de Dios traspasa toda oscuridad. Lo sé. Desearías ver que todo nuevo es. Amén. Ves la creación gimiendo. Lo sé. Y algo nuevo está viniendo. Lo sé. Es la gloria del Señor, la luz en medio del dolor. Lo sé. Será bueno recordar que Él es Señor. Amén. Hay alguien que es digno, hay alguien así, hay alguien que pueda el libro leer y el sello abrir. El león de Judá, la muerte venció, el cordero murió, el rescate pagó y nos liberó. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la Escuela Bíblica Esperanza de Vida de Neuma Multimedia. Estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes en esta clase de Cristología. Me hace muy feliz poder llevar a cabo en esta sesión un tema que en lo personal a mí me encanta y me llena mucho de emoción, que es la Cristología. La Cristología. Bueno, vamos en este punto de la Cristología, vamos a estudiar en esta lección el lado estrictamente humano de Cristo. Y conviene tener en cuenta que en el Verbo encarnado pueden distinguirse tres clases de actividades. ¿Cómo es esto? Bueno, número uno, las que pertenecen solo a su naturaleza divina, sin participación de la humana, como por ejemplo conocer los secretos del corazón humano, y lo podemos ver en Juan capítulo 2, versículo 25. También las que pertenecen a su naturaleza divina, pero con participación de la humana, como los milagros que hacía tocando a los enfermos, etcétera, etcétera. Otro punto interesante aquí es que las que efectuaba mediante su naturaleza humana, sin participación de la divina. Estas actividades como cuáles, como dormir, comer, fatigarse, etc. Aunque no ha de olvidarse que eran actividades de la única persona divina. Digo de la persona, no de la naturaleza divina. Ahora demos un repaso a estos aspectos humanos de nuestro Señor Jesucristo. Hay que entender aquí que su concepción fue virginal, y es cierto por Mateo, capítulo 1, versículo 18 y Lucas 1:35, pero contra la opinión de muchos, su nacimiento se ajustó a las leyes fisiológicas de toda mujer que da a luz por el útero, según Lucas 2:23, donde se dice explícitamente que abre la matriz. ¿Y por qué habría Lucas entonces de mencionar esa cita si este caso fuera una excepción? ¿Por qué? Seguimos avanzando aquí. Y que María, su madre, no fue siempre virgen después de dar a luz a Jesús. Y hablábamos que esto lo vimos en varios lugares. Que Jesús tuvo hermanos, que José y María tuvieron una vida marital normal después de que nació Jesucristo. Pero aquí hay un punto importante. Hoy traje conmigo un libro que para mí es muy valioso. En este libro de aproximadamente 444 páginas, en este libro nosotros encontramos los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos. Es un libro sumamente interesante y nosotros en este libro podemos encontrar historias que son apócrifas, que son falsas de la vida de Jesús cuando él era pequeño. Porque lo que nos va a decir
el protoevangelio de Santiago, bueno, nos va a hablar de cómo fue concebida María, pero aquí no es el punto que yo quiero tocar. Lo que yo quiero tocar aquí, lo que yo quiero encontrar aquí, es lo que Jesús, lo que dicen estos evangelios apócrifos que Jesús hace cuando era un pequeño. Este texto es un texto interesante. En el evangelio apócrifo, es este evangelio apócrifo, el evangelio de Pseudo Mateo. Aquí vamos a encontrar algo sumamente interesante sobre Jesús. Nos va a decir así, es que hay muchas historias, pero estoy buscando una en especial. Juegos del niño Jesús, nos dice el evangelio apócrifo de Mateo, para poder entrar en materia ahora con nuestro material. Después de su vuelta de Egipto y estando en Galilea, Jesús, que ya entraba ya en 4 años de su edad, jugaba un día de sábado con los niños a la orilla del Jordán. Estando sentado, Jesús hizo con la azada 7 pequeñas lagunas, a las que dirigió varios pequeños surcos por los que el agua del río iba y venía. Entonces uno de los niños, hijo del diablo, obstruyó por envidia las salidas del agua y destruyó lo que Jesús había hecho. Y Jesús le dijo: sea la desgracia sobre ti, hijo de la muerte, hijo de Satán. ¿Cómo te atreves a destruir las obras que yo hago? Y el que aquello había hecho, murió. Son historias sumamente locas, son historias sumamente apócrifas, que no son verdad, son mentiras. Sin embargo, tenemos que conocer qué era, o qué es lo que nos dicen los evangelios apócrifos acerca de Jesús. Porque nos dice aquí otra historia en el evangelio apócrifo de Mateo. Jesús resucita a un niño muerto, nos dice así. Después de esto, José y María fueron con Jesús a la ciudad de Nazaret y él estaba allí con sus padres. Un día de sábado, en que Jesús jugaba en la terraza de una casa con otros niños, uno de ellos hizo caer de la terraza al suelo con otro, que murió. Y como los padres del niño no habían visto eso, lanzaron gritos contra José y María diciendo: su hijo ha hecho caer al nuestro y lo ha matado. Pero Jesús callaba y no respondía palabra. José y María fueron cerca de Jesús y su madre lo interrogó diciendo: mi Señor, dime si tú lo has tirado. Entonces Jesús descendió de la terraza y llamó al muerto por su nombre de Zenón. Y éste respondió: Señor. Y Jesús le preguntó: ¿te he tirado yo de la terraza al suelo? El niño contestó: no, Señor. Y los padres del niño que había muerto se maravillaron y honraron a Jesús por el milagro que había hecho. Y de ahí José y María partieron con Jesús a Jericó. Este otro milagro es falso. ¿Por qué? Porque el primer milagro que Jesús realiza, nosotros lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. Y este milagro fue el haber convertido el agua en vino. Pero aquí hay otra historia muy, muy interesante. Estos evangelios apócrifos son muy interesantes, me dan risa por lo que dice. Sin embargo, hay muchas historias, muchas leyendas, gente que cuenta historias de Jesús que en realidad no están en la Biblia, pero que las encuentran en los evangelios apócrifos y no son verdad, y no hacemos doctrina de esto. Nos dice aquí: Jesús en medio de los leones. El que estuvo en medio de los leones fue Daniel, pero esta historia vamos a ver qué nos dice y vamos a entrar en materia. Jesús en medio de leones es en el capítulo 35 del evangelio apócrifo de Mateo. Nos dice: hay un camino que sale de Jericó y que va hacia el Jordán, en el lugar de donde pasaron los hijos de Israel, y donde se dice que se detuvo el arca de la alianza. Y Jesús, siendo de edad de 8 años, salió de Jericó y se fue hacia el Jordán. Y había al lado del camino, cerca de la orilla del Jordán, una caravana en que una leona nutría a sus cachorros, y nadie podía seguir con seguridad aquel camino. Jesús, viniendo de Jericó y oyendo que la leona tenía su guarida en aquella caverna, entró en ella a la vista de todos. Mas cuando los leones divisaron a Jesús, corrieron a su encuentro y lo adoraron.
Y Jesús estaba sentado en la caverna, y los leones corrían aquí y allá alrededor de sus pies, acariciándolo y jugando con él. Los leones viejos se mantenían a lo lejos, con la cabeza baja, y lo adoraban, y movían dulcemente la cola ante él. Entonces el pueblo, que permanecía a distancia, no viendo a Jesús, dijo: si no hubiesen él o sus parientes cometido grandes pecados, no se había ofrecido él mismo a los leones. Y mientras el pueblo se entregaba a esos pensamientos y estaba abrumado de tristeza, he aquí que súbito, en presencia de todos, Jesús salió de la caverna, y los leones viejos lo seguían, y los leoncillos jugaban a sus pies. Los parientes de Jesús se mantenían a distancia, con la cabeza baja, y miraban. El pueblo permanecía alejado a causa de los leones, y no osaba unirse a ellos. Entonces Jesús dijo al pueblo: ¿cuánto más valen las bestias feroces, que reconocen a su maestro y que lo glorifican, que ustedes, hombres, que han sido creados a imagen y semejanza de Dios, y que lo ignoran? Las bestias me reconocen y se amansan. Los hombres me ven y no me conocen. Estas historias son totalmente falsas. Estas historias son realmente mentiras. Sin embargo, no dejan de ser historias interesantes que encontramos en los evangelios apócrifos. Obviamente, lo conocemos en el lado para saber qué es lo que dice, mas no los conocemos porque los profesamos, porque nosotros no profesamos lo que los evangelios apócrifos nos indican. Pero bueno, ahora veamos a Jesús en cuanto a sus facultades mentales propias de un ser humano, entrando en materia. Dejamos los libros apócrifos a un lado y ahora sí vamos a entrar en materia. Pero solamente quería leerles algunas porciones. Por mí yo les leo todo el libro, pero solamente quería tocar algunas porciones para ver qué es lo que nos dice. Por Lucas, el Evangelio de Lucas, el Evangelio canónico de Lucas, en el capítulo 2, versículo 40 y 52, nosotros vemos que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y se nos hace muy raro pensar que el Hijo de Dios, aun en cuanto a hombre, tuviera que aprender a hablar, a escribir, a conocer y a distinguir las letras hebreas, si es Dios, a razonar. Lo mismo que a tenerse de pie y que se hubiera caído si no lo sostenían. Tuvo que aprender a caminar y andar sin apresurarse demasiado al principio. Y negar estas cosas equivaldría, a ser partidario del monofisismo. Y en Hebreos capítulo 5, versículo 8, nosotros leemos que aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y aquí salta la pregunta, aquí salta una cuestión muy interesante. ¿Es que hay algo que Dios no sepa? Y esta asombrosa respuesta ha de ser esta. Pues si Dios sabe en teoría lo que es la obediencia, pero en la práctica experimentalmente no lo supo, por lo que padeció. Ahora nosotros vamos a ver en cuanto a las necesidades corporales del hombre caído. Por nosotros sabemos en los evangelios que Cristo sufrió hambre, Mateo 4:2, Lucas 4:2, sufrió sed, Juan 4:7, sufrió cansancio, Juan 4:6, sufrió en invierno, Juan 10 del 22 al 23, y calor en el verano, Juan 4:6, cuando va con la samaritana y le pide de beber. Hay quienes dudan o niegan que Jesús pudiera contraer enfermedades, y es mi firme opinión que pudo haber a lo mejor contraerlas, pues llevaba la semejanza de carne de pecado. Pero si se hubiera contagiado de los enfermos que sanaba, habría quedado algún tanto disminuido su poder divino de sanar de diferente manera que la de los médicos y los magos. Ahora nosotros vamos a verlo en cuanto a sus sentimientos y en cuanto a sus emociones. En cuanto a sus sentimientos y a sus emociones. Jesús tenía emociones y sentimientos humanos como los nuestros, no más débiles, sino más finos y fuertes, pues Jesús poseía un sistema nervioso que no estaba infectado por la enfermedad ni por los pecados personales, que a eso nosotros le llamamos en teología los efectos noéticos del pecado, porque nous es la palabra que se utiliza para mente en el griego. Entonces, tampoco había heredado el pecado original,
pues había sido santificado por el Espíritu Santo en el primer momento de ser concebido por María, según Lucas capítulo 1, versículo 35. Nosotros nos damos cuenta en Juan 11:35, donde las lágrimas le acudían espontáneamente a los ojos por obra del efecto entrañable que profesaba a Lázaro, porque había muerto su amigo. En cambio, los evangelios no citan en ningún lugar que Jesús riera, aunque el sentido del humor está patente en casos como el que leemos en Mateo 21, 23 al 27. Y Jesús era una persona muy alegre, muy alegre. Lucas nos ha reservado, entre otras, las parábolas del buen samaritano y del hijo pródigo, nos las ha dado, en las que brillaba singularmente su ternura, así como en su prontitud a socorrer a los enfermos y a ayudar a los hambrientos, a los pobres, a los desheredados, a los carentes de estudios superiores y a quien los jefes religiosos y políticos del país tenían por malditos. Ahora veamos este punto. En este punto importante, Jesús en cuanto a su agonía en Getsemaní. Porque es Lucas precisamente quien en el capítulo 2, Lucas en el capítulo 22, lo voy a buscar bien rapidito, en el versículo 44, encontramos esto. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Llamando a este efecto, médicamente se le conoce como hematidrosis. Hematidrosis. Entonces, cabe recalcar aquí algo muy importante, porque es Lucas, precisamente en el 22:44, quien usa el vocablo agonía para referirse al conflicto tremendo que se desarrolló en el hecho de que Jesús, durante la tortura psicológica y moral que su voluntad humana experimentó, teniendo que decidir entre el seguimiento del plan del Padre y la repugnancia instintiva a sufrir una muerte que él conocía muy bien de antemano, porque Jesús, en su vida, que fue la vida de un hombre normal, un hombre judío, que no pecó, que obedeció a sus padres, que trabajó como ebanista, que trabajó como alfarero, que trabajó como escultor, que trabajó como carpintero. Bueno, ebanista incluye todos estos oficios. Él había visto a lo largo de su vida terrenal muchos crucificados, mucha gente que había sido crucificada, porque era común que se levantaran en los tiempos de Jesús muchas personas conflictivas, personas con una mente embotada, personas necias que se levantaban en armas en contra de Roma, diciendo que eran los Mesías, y terminaban siendo crucificados. Y los caminos de Roma, muchos de ellos a las orillas, estaban llenos de crucificados. Jesús sabía perfectamente a dónde iba y conocía perfectamente qué era lo que iba a ocurrir. Conocía en el sentido no de experimentarlo, porque Dios no había sufrido nunca hasta ese momento. Es Dios quien sufre en la cruz juntamente con nosotros. Entonces, en efecto, agonía significa lucha, conflicto, porque ya en el huerto de Getsemaní, donde Jesús tomó la decisión de sufrir la cruz menospreciando el oprobio por el gozo puesto delante de él, sin duda el ángel que solo Lucas menciona, también es el único que menciona el sudor de la sangre, y fue enviado por el Padre para confortarle, mediante el recuerdo de la multitud innumerable de las personas humanas que habían de salvarse por su obra sacrificial y que sin ella habríamos perecido sin remedio cada uno de nosotros. Los vocablos que los 3 evangelios sinópticos usan para describirnos la agonía de Jesús son muy significativos. Mateo 26 del 37 al 38 es entristecerse, también nos va a hablar de afligirse, sentir nostalgia del hogar paterno. Perilupo se llama esta palabra. Es una nostalgia, es un sentimiento en el que te rodea la tristeza, y por lo que Jesús se sentía
sumamente herido, triste, era porque no se imaginaba una eternidad con el Padre. Porque Juan nos dice, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo mismo era Dios. Era una relación eterna con Dios. Nosotros no nos podemos imaginar esto porque nuestra mente humana es muy limitada, es muy finita y a veces pues nuestro cerebro no lo utilizamos. Pero Dios no está en contra de utilizar el cerebro. Entonces, una eternidad con el Padre, una relación Padre, Hijo y Espíritu Santo, una relación intertrinitaria eterna llena de amor, llena de reciprocidad, en la eternidad, en la eternidad. Por un momento y por un instante, Jesús se separaría del Padre, y eso era lo que precisamente le causaría un gran conflicto y un gran estrés, porque era impensable poder separarse Dios de Dios en ese momento. Para nosotros es incomprensible, pero en Dios hubo separación, hubo muerte en Dios, que no necesita nada, Dios quien tiene aceidad, Dios quien es autoexistente, Dios quien es omnisciente, omnipotente, es 3 veces santo, es amor, es bondad, Dios no se cansa, Dios no duerme porque no necesita dormir, porque es espíritu y no es un ser humano. E incluso tenemos ideas vagas como que Dios es un anciano de barba. No es un anciano de barba, Dios es espíritu. Pero que en este momento había una separación en Dios tan fuerte y tan profunda que era algo que Dios no había experimentado, porque Dios no lo puede experimentar porque es Dios. Sin embargo, Dios viene y toma la forma de un ser humano. Toma la forma de un ser humano. Y se queda en la forma de un ser humano para morir por el ser humano y resucitar con ese cuerpo humano glorificado y sentarse a la diestra del Padre. Es como si nosotros nos convirtiéramos en un cucaracho y nos quedáramos en forma de cucaracho para siempre. Es una ilustración un poco boba, pero es una buena ilustración. E incluso nosotros nos sentimos mal moralmente, cuando en ocasiones no llegamos en algún momento de nuestras vidas a andar mal vestidos. El andar mal vestidos en ocasiones, ya sea por necesidad, ya sea por una situación, ya sea por trabajo, nos hace sentir incómodos. Ahora, Dios tomar la forma humana y quedarse en esa forma humana por toda la eternidad y tener las cicatrices del castigo que sufrió en la cruz por toda la eternidad para recordarnos cuánto nos ama y cuánto hizo por nosotros, eso debe darnos un vuelco en el corazón y darnos mucha alegría y darle gracias por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Pero en el momento del Getsemaní, en el alma humana de Jesús, psicológicamente hablando, Jesús estaba deshecho, porque en su mente jamás cabría la idea de separarse del Padre por un momento. Marcos 14, 33 y 34 repite el segundo y el tercero, pero en lugar del primero usa una palabra que significa sentir pavor ante lo desconocido. ¿Por qué? Porque en su oración son dignos de notarse los detalles en los que Marcos 14, 36 se diferencia de Mateo y Lucas, y entre ellos el uso de arameo Abba. Abba. Cuando le va a decir Abba Padre o Abba Padre, connotando en esta palabra de Abba igual a Padre la ternura de un niño pequeño que acude a su papá en un momento de un gran apuro. Y tampoco deja de ser significativo el vocablo hebreo Het Shemani, que significa lugar de la prensa del aceite, porque tanto prensar como aceite son símbolos que no necesito explicar aquí. Ahora veamos en cuanto a sus padecimientos de la cruz, en cuanto a sus padecimientos de la cruz, porque al abordar estos temas, estamos abordando temas que son muy profundos y que en lo personal a mí me encantan. Me gustan los temas muy difíciles, me gustan los temas que son súper complicados. Y se puede explicar por qué, porque me gusta pensar y utilizar el cerebro.
Ahora hablemos en cuanto a sus padecimientos en la cruz. Porque dejando la breve explicación anterior sobre el desamparo del Padre, el horrible tormento de la crucifixión al que alude Pablo en Filipenses 2:8, cuando nos dice, que nos menciona y nos dice que Jesús sufre y se humilla, pero que sufre una muerte y muerte de cruz. Y es suficiente esto para que meditemos sobre lo mucho que el Señor padeció por nosotros, gustando la muerte por todos nosotros, según Hebreos capítulo 2, versículo 9, en donde gustar no es precisamente probar un poco de algún alimento o bebida para ver qué gusto tienen, sino paladear la muerte sin paliativos. Paladear la muerte sin paliativos. ¿Sí? Por lo que cuando le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, según Mateo 27:34, una especie de anestésico paliativo que por compasión se suministraba a los patibularios, agrega Mateo que después de haberlo probado no quiso beberlo, porque Jesús quería morir no borracho, no quería morir drogado, no quería morir anestesiado, como muchas veces nosotros en algún tiempo teníamos que estar bajo los defectos de alguna droga, bajo los efectos de una sustancia, para que nuestra mente tonta pensáramos que nos armaríamos de valentía y llevaríamos a cabo un acto que nuestras facultades normales humanas no haríamos, sino que cobardemente, utilizando fármacos o utilizando psicofármacos cuando no nos los dio un médico, utilizando ciertas sustancias que son nocivas para nuestra salud, tomamos tontamente valor para hacer algo. Jesús no lo hizo. Y Jesús no haría una tontería, como nosotros normalmente lo usamos para hacer tonteras. Jesús quería morir, no por Él, no para obtener algo Él, porque Él es Dios y Él ya lo tiene todo, sino para morir por nosotros. Quería morir con las plenas facultades mentales, no adormecido, no alcoholizado, no drogado, ni marihuano, ni con sustancias encima. No, quería morir plenamente en sus facultades mentales. Y ese tema de los tormentos de Jesús, incluyendo no solo la crucifixión, sino también la agonía en el huerto, hace sugerir en mi mente algunas preguntas a las que trataré de dar una adecuada respuesta, aunque no les exijo que estén de acuerdo conmigo en todos los detalles. ¿Sí? Lo repito, el tema de los tormentos de Jesús, incluyendo no solo la crucifixión, sino también la agonía en el huerto, a mí me hacen surgir en mi mente algunas preguntas a las que trataré de dar una adecuada respuesta, que no les exijo a ustedes, oyentes, que estén de acuerdo conmigo en todos los detalles. Aquí algo muy importante, en la cruz. En la cruz Cristo derramó su preciosa sangre en expiación por nuestros pecados. ¿Y acaso era necesario que derramara toda su sangre? En realidad, era necesario que derramara la sangre suficiente para producirle la muerte sacrificial. Según Levítico 7:11 y Hebreos 9:22, a los animales no les exprimía la sangre hasta la última gota. Pero lo cierto es que en esto como en todo, Cristo quiso mostrarnos su gran amor, permitiendo que su cadáver le saliera el suero y la sangre acumulados en el pericardio, porque cuando el soldado le abrió el costado con una gran lanza, en Juan 19:34, nos damos cuenta que si nosotros poseemos algunos comentarios bíblicos y estudiamos este texto, nos daremos cuenta de algo maravilloso. Ahora, otra cuestión que surge aquí. ¿Podía haber dominado Jesús los dolores que sentía por las heridas de los clavos y por la postura misma en que estaba crucificado? No cabe ninguna duda de que como un mínimo de concentración, Jesús podía haber dominado el dolor, ¿sí? Muchísimo mejor que los gurús cuando pasan por las brasas o son atravesados con clavos sin derramar ni una gota de sangre. Pero como hemos dicho ya, su sacrificio no habría sido válido sin derramamiento de sangre. Otro punto importante.
Otra pregunta, cómo es que Cristo se acobardó ante la perspectiva de la muerte en cruz cuando tantos mártires de la fe cristiana han muerto llenos de gozo en medio de los tormentos inimaginables de crueldad? A esto les doy una siguiente respuesta. Esos mártires morirían por Cristo, o esos mártires morían por Cristo, con Cristo, y son consolados y ayudados por Cristo. Nosotros leemos en las actas de los mártires de la fe cristiana algo precioso. Encarcelada por su fe y sentenciada a ser arrojada a las fieras en el circo de Roma, que dio a luz en la prisión, gimiendo por la fuerza de los dolores de parto, y el soldado que custodiaba a esta mujer le dijo: ¿así que te quejas ahora? ¿Qué harás mañana cuando te despedacen los leones? A lo que esta mujer le responde: ahora sufro sola, pero mañana sufrirá Cristo conmigo. En cambio, Cristo murió en la más absoluta soledad moral y espiritual, pues no sufría con otros, sino por otros. E incluso nosotros, en nuestros sufrimientos físicos, en nuestro dolor mental, en las crisis de ansiedad que nos abordan en ocasiones, en momentos complicados de la vida, cuando recibes la noticia de que un familiar murió, que no te esperabas eso, que fue repentino, o ante un diagnóstico tan fuerte viene un gran sufrimiento y se levanta como una pared invisible entre tú y el mundo exterior. Y piensas que eres el único al que le pasa eso. Sin embargo, a pesar de que la vida sea tan dura y tan difícil, nosotros no sufrimos solos. Dios mismo viene a nuestro encuentro, nos consuela, nos abraza, nos ama, nos hace sentir que aunque caminemos por un valle de sombra y de muerte, no tendremos ningún temor porque Él está con nosotros. No sufrimos solos. De una u otra manera no sufrimos solos. Jesús murió solo, sufrió solo, desamparado. El abandono y el desamparo es muy diferente. A lo mejor podemos estar abandonados por nuestros familiares que salieron de viaje, mas no estamos desamparados porque moralmente sigue habiendo un vínculo, sigue habiendo una conexión. Sin embargo, el desamparo es cuando se ha perdido toda relación, tanto como física y moral. Cuando hay una ruptura de relación completa. Cuando es un desamparo es más fuerte que un abandono. Otro punto importante es que todos morimos porque todos hemos pecado. Porque la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. Pero Cristo era el santo de Dios, según Marcos 1:24. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, según Hebreos 7:26. Entonces, de los seres humanos, unos, los creyentes, mueren sin pecados porque les han sido perdonados. Otros, los incrédulos, mueren en sus pecados, en Juan 8:24 nos dice, y otros, los grandes criminales, mueren por sus pecados, en Lucas 23:41. Pero Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. ¿Y cómo pudo soportar tan tremendo y negro peso? Ofreciéndose mediante el Espíritu Eterno sin mancha a Dios, Hebreos 9:14. En mi opinión, este tormento tan fuerte, lo llevó Él, no solo cargando mis pecados, sino hecho pecado por nosotros, y tuvo que ser el más difícil de soportar, hecho pecado por nosotros, algo que Dios no conocía hablando experimentalmente, pero sin embargo lo lleva a cabo por cada uno de nosotros. Y hasta aquí, en nuestra clase de la humanidad de Cristo. Ya les mencioné un poquito de lo que nos dicen los evangelios apócrifos, que es sumamente interesante. Pero el día de mañana continuaremos con esta misma clase de Cristología, hablando como Cristo
el revelador del Padre. Cristo, el revelador del Padre. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente tarde. Mañana nos vemos en nuestra siguiente sesión de esta clase y nos despedimos de nuestra escuela bíblica Esperanza de Vida. Que Dios les bendiga. Mi nombre es Sergio Alberto Hernández de la Rosa y estoy muy contento de que hayan escuchado esta maravillosa clase. Bendiciones y hasta mañana. Proclamando el Evangelio de Jesucristo a todo el mundo.